Un saludo fraterno, queridas amistades. Soy Ildefonso Finol. Me propongo a partir de este momento conversar con ustedes sobre temas históricos de mucha importancia que forman parte tanto de los estudios que vengo realizando como del interés de un colectivo cada vez más grande que desea conocer, indagar en las raíces históricas de nuestros pueblos. En este momento de recogimiento por la cuarentena razonable, positiva, que se ha declarado, hago este llamado a aprovechar de manera fértil, productiva nuestro tiempo de recogimiento, a fin de aplicar las normas que las autoridades nos han recomendado, porque se está haciendo un trabajo serio para cuidar a nuestro pueblo, para protegernos de esta pandemia terrible que azota a la humanidad. Y nosotros, además de elevar votos desde nuestras mejores energías por el bienestar de la gente y por la pronta recuperación y superación de esta problemática, queremos pues hacer un aporte desde la creatividad investigativa, desde la historia, en un tema particularmente que ustedes saben que me apasiona, como es el tema de Simón Bolívar, el tema de la doctrina bolivariana, que es un tema apasionante, no solo del Bolívar, de la epopeya, de la gesta militar impresionante, sorprendente, ¿no? De aquella travesía por tierra y por mar que hizo el libertador Simón Bolívar junto con sus compañeros y compañeras de lucha, sino también de la obra teórica, del pensamiento, de la doctrina de Simón Bolívar, incluido el desarrollo de un método científico que está subyacente en la obra teórica de Bolívar, y también de aquellos planteamientos fundamentales, de los contenidos fundamentales de su doctrina que hemos desarrollado en esta obra, pero que queremos ahora compartir con ustedes en estas conversaciones que esperamos les sean amenas, les sean útiles y que permita también entre nosotros establecer una mayor comunicación. La bolivariana es un sistema de ideas, de propuestas, sistematizado, coherente, sólido, que además tiene una trascendencia en el tiempo y permitió, a partir de su aplicación, la transformación de la realidad, la transformación radical, profunda de la realidad para la cual fue elaborada. Es decir, la doctrina bolivariana es la concepción de Simón Bolívar que permite construir un ideario de la emancipación de los pueblos antes colonizados, luego independizados y soberanos, gracias a la aplicación de esa doctrina. Pero además de ser la doctrina fundamental de la independencia de nuestra América y que ha servido para inspirar pueblos en todas partes del mundo, es un pensamiento que encierra unos contenidos fundamentales que quiero desglosar para ustedes en este momento, que están contenidos en este libro. ¿Cuáles son? En primer lugar, el antiimperialismo. Esto, hablándolo en términos contemporáneos, en términos de la etapa que le toca vivir al Libertador, sería más exacto decir anticolonialismo. Por eso yo digo que Bolívar evolucionó de un anticolonialismo por convicción, fue el hombre que más luchó contra los colonialismos, que más hizo, llegó a demoler el último imperio más poderoso de aquella época, el Imperio Español, pero además él evolucionó a una visión antiimperialista en el sentido de que los pueblos tenían derecho a la autodeterminación, a la independencia, no solo política, sino en todos los órdenes, incluso hasta desde el punto de vista político e ideológico, a tener sus propios sistemas políticos, sus leyes, sus esquemas de gobierno, y también a tener independencia económica. Ese antiimperialismo, anticolonialismo de Bolívar está acompañado por un elemento que él planteó en su discurso de Angostura en 1819, cuando propuso que el soporte, la base fundamental de nuestro sistema tenía que ser la igualdad establecida y practicada, es decir, no solo la igualdad jurídico-política que se había planteado en el marco de la Revolución Francesa, sino una igualdad que iba mucho más allá, que permitía incorporar a todas las personas en la sociedad a la condición de ciudadanas y ciudadanos.
Por eso Bolívar hace un gran esfuerzo por la abolición de la esclavitud, porque la única manera de traer a esa población a la condición de ciudadanos era sacarlos de esos juzgamientos atroz al que los había condenado el imperio y aquella práctica horrenda desarrollada por las sociedades opresoras en la historia de la humanidad como es el esclavismo. Pero Bolívar también legisló y dictó políticas públicas para otorgarle derechos a los pueblos indígenas, que este es un hecho sorprendente y pionero a nivel mundial. Bolívar pregonó y practicó, que es el tercer componente de su doctrina, el buen gobierno, la democracia republicana en una sociedad que se esmera en la construcción de ciudadanía, y esto a partir de leyes, normas, principios que iban a desarrollar ese modelo político para nuestros países. Bolívar plantea en el marco del buen gobierno el gobierno ético, la ética como un elemento clave, vital para la existencia de la república y para el surgimiento de una nueva sociedad. Bolívar plantea el gobierno ecológico, pionero a nivel mundial. Bolívar como gobernante dictando medidas específicas, por ejemplo, para proteger los camélidos andinos, las llamas, las vicuñas, esos animalitos tan bellos de nuestro Ande. Eso cuando él fue muy impactado por el paisaje andino en Perú y en Bolivia, y dictó esta norma porque vio el maltrato hacia estos animales y vio que estarían en peligro de extinción si no se dictaban normas inmediatas. Bolívar ordena la reforestación del territorio boliviano con la siembra de más de 1 millón de árboles y la protección de las nacientes y los cauces de agua, así como su distribución democrática entre los usuarios. Entonces, estamos en presencia de una doctrina que tiene múltiples contenidos, múltiples aristas, y que se constituye en un pensamiento revolucionario, novedoso, original y pionero en su tiempo, que aquí en estas conversaciones vamos a estar desarrollando para ustedes. La pregunta, ¿por qué hablar hoy de la doctrina bolivariana? ¿Por qué defender en este momento el pensamiento del libertador Simón Bolívar? La respuesta es la siguiente: por su vigencia. Porque como un sistema de ideas para la emancipación de nuestros pueblos, para la construcción de la igualdad social y para la conquista del buen gobierno y la ciudadanía activa, este pensamiento todavía requiere, como decía Martí, por cierto, tiene mucho por hacer todavía. Y nosotros, por supuesto, mucho más que hacer. Entonces la doctrina bolivariana, al tener vigencia por la existencia de un imperialismo colectivo, un imperialismo global que sigue teniendo apetencias de hegemonía, que sigue difundiendo valores realmente antihumanos, valores que nos llevan a más explotación, más opresión, más discriminación, los supremacismos, la opresión económica a las naciones, el afán de ganancia, ¿no? Y de ganancia exclusiva para ellos. Todo esto genera que el pensamiento antiimperialista de Bolívar, como lo señaló en su momento el maestro Pividal, está más vigente que nunca. Pero además, esta vigencia se demuestra por los ataques sistemáticos, cotidianos, pero además con una fortaleza económica que le han inyectado la transnacional antibolivariana, como yo la llamo, formada por poderes políticos transnacionales, el capital, industrias y negocios específicos como las editoriales, medios de comunicación, supuesta industria cultural, que es industria ideológica de los países imperialistas, que siguen hoy en día calumniando al libertador Simón Bolívar, y yo digo, por algo será. Pagan, tienen tarifados intelectuales, escritores, periodistas, gente de las farándulas, gente de toda clase, politiqueros, que andan todavía hoy calumniando a Bolívar con las mismas calumnias que en su momento vertieron sobre él sus enemigos. Por eso tenemos hoy en día nosotros que defender a Simón Bolívar y sobre todo dar a conocer, apropiarnos y embebernos de esa doctrina vigente y emancipatoria.